Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los saludo en el amor de Cristo. Espero que se encuentren bien. Hoy quisiera compartirles un tema que está en las cartas paulinas y que nos habla de la muerte de un hombre que conoció el Evangelio, pero que duró muy poco en la palabra de Dios. Pero ese poco tiempo que él conoció la verdad, se llenó de alegría, de paz, se llenó de satisfacción de conocer la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios. Y ese joven se llama Esteban. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día, que se le aparece a sus 12 discípulos, él le entregó y les ordenó que fueran a predicar el Evangelio, a ser discípulos, a llevar la palabra de salvación. Jesús desciende de donde él había venido al Padre, quedan sus discípulos en la tierra y ellos van y siguen el ejemplo que Jesús le había enseñado de ir a predicar el Evangelio. ¿Ellos qué hacen? Ellos comienzan a predicar la palabra, a ser discípulos, y uno de esos discípulos es Esteban. Y mire lo que dice la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Se relata en el libro, en las cartas paulinas, de Hechos de los Apóstoles. Específicamente en el capítulo 7, a través de su historia, podemos aprender varias lecciones importantes en nuestra vida. Número 1, la valentía, hermano. En la fe, Esteban mostró una gran valentía al defender su fe ante el Sanedrín, a pesar de saber que esto podría costarle la vida. Esto nos enseña a ser firmes en nuestra creencia. En Hechos capítulo 7, versículo 51, le voy a leer. Duro de servir e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistí siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice el 53, versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángel y no la guardasteis. Punto número 2, el perdón y amor. En el momento de su muerte, Esteban pidió a Dios que perdonara a su verdugo, imitando el ejemplo de Jesús en la cruz. Esto nos recuerda la importancia del perdón, que nosotros tenemos que actuar como Jesucristo actuó. En Hechos capítulo 7, versículo 60 nos dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Punto número 3. La presencia de Dios. La presencia de Dios en el momento difícil de Esteban tuvo una visión de Jesús a la diestra de Dios antes de morir, lo que nos muestra que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. En el mismo capítulo de Hechos 7, versículo 55 y versículo 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Alabado sea Cristo. El impacto del testimonio, la muerte de Esteban,
tuvo un efecto significativo en la iglesia primitiva y en Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Esto nos enseña que nuestro testimonio puede tener un impacto duradero en la vida de otras personas. Fíjense lo que nos dice Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjense que estos puntos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo respondemos ante las adversidades que nos ofrece el mundo. Fíjense que Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Recibió a Jesucristo en su corazón como su Salvador, como ese hombre que murió en la cruz por él. Salió a predicar el Evangelio y no le tenía miedo al Sanedrín. Un hombre que nunca renegó de Jesucristo, que siempre lo reconoció en público. Y que la valentía de ese hombre nos inspira a que nosotros también salgamos a llevar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, a reconocer que Jesucristo murió en una cruz por nosotros. Así como Esteban tuvo esa valentía, nosotros también la podemos tener. El perdón y el amor que Esteban tuvo también sobre sus verdugos, nosotros también tenemos que tenerlo. Recuerde que hoy en día vamos a tener persecuciones, nos van a maldecir, vamos a tener muchos obstáculos, muchas trabas, pero tenemos que perdonar. El amor que tuvo Esteban, tenemos que tenerlo nosotros también. Fíjense que Esteban, en el momento que lo sacan para apedrearlo, que lo iban a matar a piedra, él de rodillas vio una visión por el Espíritu Santo. Y dice Esteban que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios que está en el cielo, hermano. Una visión que nadie la podía ver, solamente él. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. Una unción que le fue permitida a él. ¿Por qué? Porque él nunca renegó la existencia de Jesucristo. Siempre lo reconoció en su vida, en su corazón, como su Salvador. No le importaba que ya estaba arrodillado, que ya iba a ser sacrificado como su maestro, como ese Salvador que murió en la cruz por él. Ahora le tocaba a él ser acribillado, pero a piedra. Una muerte terrible, me imagino. Pero en ese momento él no se pone a llorar, no se pone a maldecir, no se pone a renegar de Dios. Al contrario, él clama y le dice: perdónale. Mire lo que dice en Hechos 7:60. Dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, partió, hermano. Un hombre que tenía muy claro que el Evangelio era lo principal para él, que predicar la palabra de Dios era lo esencial en su vida. Esa era su misión. La conoció muy poco, pero la llevó a un extremo que tanto fue que predicó el que perdió su vida, porque no le tuvo miedo al Sanedrín. Yo quisiera dejarle esto de reflexión en su vida para que usted tome en cuenta su vida, lo que el cristiano puede hacer en su vida cristiana. O predicamos el Evangelio o nos callamos. O tenemos miedo o tenemos valentía. O hacemos como hizo Esteban. Él tuvo valentía, salió, predicó, pero no le importó morir por la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor me lo bendiga grandemente
Y espero que el Dios Altísimo bendiga